tuve un caos personal y de trabajo Sí. y por eso me atrasé un poquito, pero ya voy poquito a poco. Bueno, pues no te preocupes, pues ese es mi trabajo, apoyarte, apoyarlos y en lo que esté en mis manos, siempre tratando de que ustedes sientan acompañados, a pesar de que no nos podemos ver porque, bueno, nos podemos ver, pero no podemos estar cercanos porque, bueno, pues esta es de licenciatura, es en línea, pero siempre me gusta que ustedes se sientan con la confianza de decirme, oiga, necesito ayuda, necesito que me apoyen, necesito una sesión de manera personal, etcétera, etcétera, porque solamente así sentimos ese acompañamiento que a veces nos hace falta. No es lo mismo estar en clase y vernos directamente y poder platicar directamente, pero sí lo podemos hacer de esta manera. Entonces, qué bueno que te sentiste acompañado. Esa es una de mis labores, la verdad. Y con la confianza, siéntete con la confianza siempre de decir, maestra, necesito de su ayuda y vemos en qué horarios podemos acomodarnos y hacer una sesión pues de manera personal, rapidita o con algunos de tus compañeros, ¿sale? Ah, perfecto. Le agradezco mucho por el brindarme ese apoyo. Sí, no te preocupes. Bueno, pues vamos a esperar un ratito a ver si se juntan algunos más de tus compañeros. Uno de tus compañeros ya me dijo que va a llegar un poquito tarde, porque va llegando a casa, entonces en lo que aprende computadora, etcétera, etcétera, pues se va a integrar. Sí, maestra. Vamos a esperar, ahorita ya se unió otra de tus compañeras. Y bueno, pues mientras estamos aquí esperando, pues te agradezco mucho que hayas prendido también tu cámara, porque también eso es importante para mí, poder conocerlos, poder saber quiénes son, y bueno, pues se siente como un poquito más pues de confianza, poder interactuar con ustedes de esta manera. Y bueno, pues Sí, maestra. ahora nos va a tocar en lo que se van agregando más compañeros, pues nos va a tocar una asignatura muy bonita que para mí, digo, la verdad es de que es de mis favoritas y disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando llegamos a este punto de la historia, no sabes cómo lo disfruto realmente. Hola, Sí, de Vero, hecho, ¿cómo estás? Perdóname, Osmar. La maestra, bien, bien. Qué bueno verte nuevamente por aquí, Vero. Le estaba comentando a Osmar que pues esta es una de las materias que más me agrada y bueno, si la estoy viviendo con ustedes, pues la verdad es de que no, me dio muchísimo gusto cuando me dieron los mismos grupos porque pues ya nos conocemos, ya sabemos cómo trabajamos, tenemos más confianza, y eso pues ayuda mucho, ¿no, Vero? ¿Cómo te sientes? Bien, sí me dio gusto verla de nuevo. Qué bueno, a mí también, la verdad, cuando me dieron los grupos dije, otra vez con ellos, qué buena onda, la verdad. Pues le estaba diciendo a Osmar que esta asignatura es muy, muy importante y yo la disfruto muchísimo. Me gusta mucho esta materia porque aparte de que es de mis favoritas, a mí me gusta mucho saber acerca de la historia de México porque conocemos muchas cosas que, bueno, en la escuela nos dan la materia de historia y no es lo mismo lo que nos dan en la primaria, en la secundaria, en la prepa, porque finalmente es una historia oficial y la historia oficial no es que esté mal, la verdad es de que no, pero sí hay otras cosas, otra historia, la otra parte de la historia en donde pues vemos a los héroes pues como personas, como nosotros, y muchas veces los vemos así como en un pedestal, y a veces ya conocemos sus historias personales y decimos, ay, no, como que antes me caía mejor, o a veces decimos, híjole, me caía bien mal, pero creo que ahora me cae mucho mejor, ¿no? Y digo, me pasó, es un dato así en lo que se juntan más compañeros. No sé si sepan quién fue José Vasconcelos. Tengo una pequeña noción, pero no lo vimos muy de lleno a lo largo de donde estuve estudiando. Pero se ve que fue alguien muy importante en cuestión del estudio aquí en México. Bueno, lo que me acuerdo es que formó parte de la UNAM estuvo en la UNAM, si no mal recuerdo. No. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública en México. A él le encargaron crear esta secretaría que todavía existe.
y siempre ha estado en el mismo sitio, ahí en República de Guatemala, ahí en el centro, siempre ha estado. Pero él, bueno, yo tenía una alta estima en él porque decía, wow, este señor de la nada construyó una Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y este señor se dio la tarea de ir a visitar los poblados más alejados en burro, iba a caballo, iba como podía, junto con otras personas, haciendo una labor de lectura. Pero no se dio cuenta que esa labor de lectura no iba a funcionar mucho en México. Él iba con esas ganas enormes de que la gente tuviera a su alcance libros, pero se dio cuenta tristemente que la educación en México no existía como tal. Existía para la gente rica, para la gente pobre no existía. Entonces, él en su afán de llevar estos libros, y eran libros clásicos, ¿no? Llevaba desde la Divina Comedia, llevaba Don Quijote de la Mancha, etcétera, pero se dio cuenta tristemente de que la gente no sabía leer y escribir. Y entonces se dio cuenta de que lo primero que tenía que hacer era construir escuelas. Entonces, esa fue una de las cosas que más me llamó la atención de José Vasconcelos. Desgraciadamente, viendo y estudiando su historia personal, se me derrumbó completamente quién era José Vasconcelos, porque leyendo hay una mujer muy importante que tiene muy poquito de que su casa se abrió como museo, y estoy hablando de María Antonieta Rivas Mercado, que fue hija del arquitecto a quien le encargaron en el Porfiriato hacer el Ángel de la Independencia. Entonces, esta mujer es muy importante su vida porque fue una de las primeras mujeres y estaba como que muy adelantada a la época que le tocó vivir, y me refiero a la época en la que le tocó vivir porque ella era una mujer muy libre, ella le gustaba leer, le gustaba escribir, su papá se encargó de eso, tuvo una historia tremenda, llena de ausencia por parte de su mamá, y eso le pegó mucho cuando se casó. Ella se casó con él, con un extranjero que era muy, 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 cuando les digo muy, muy, muy amigo de Madero, era porque así era. Su esposo, antes de que fuera su esposo, andaba con Madero en Estados Unidos buscando cómo llegar a quitar a Porfirio Díaz. Pero cuando se divorcia de Donald, así se llamaba este señor, y este señor fue quien compró los terrenos que ahora conocemos como Lomas de Chapultepec, toda esta zona de las personas más ricas de este país que viven hacia allá, en Constituyentes. Él fue el dueño de este lugar y creó este fraccionamiento. ¿Y a quién creen que le dejó ponerle los nombres a las calles de Lomas de Chapultepec? Bueno, pues se los dejó a María Antonieta Rivas Mercado. Pero cuando ellos se divorcian, porque ya andaban muy mal para esas fechas, ella conoce años después a José Vasconcelos. Y José Vasconcelos la usó. Y cuando les digo que la usó, fue de verdad que la usó. La usó como su banco. Ella le dio toda pues empezó a quedar sin dinero porque ella apoyó mucho a gente muy talentosa de aquella época, pintores, escultores y demás, porque su papá siempre vivió en ese ambiente. Entonces, ella se acabó casi su fortuna pues en andar apoyando, y a quien más apoyó en esa época fue a José Vasconcelos para su campaña presidencial. Y cuando la pierde, la bota, la deja. Él tenía una esposa, él tenía hijas, y un día se fue a Francia, él se va, y ella, ya divorciada, con un niño de 10, 11 años, se va a Francia ya sin mucho dinero y se va a buscarlo. Y llegan a la Costa Azul, que es preciosísima la Costa Azul. Llega y deja a su hijo porque ella se entera que José Vasconcelos está en París, lo deja, y de la Costa Azul hacia París son horas, o sea, en un avión te avientas alrededor de 1 hora y cuarto, 1 hora y media más o menos, pero en el tren, pues te avientas medio día, día y medio, dos, o sea, no recuerdo cuánto tiempo es en tren, pero pues está lejos la Costa Azul hacia París, pues es bastante. Finalmente deja a su hijo
con unas personas, porque alquila un departamento pequeño ahí en Niza, y ella se va. Cuando llega, se da cuenta que, bueno, le pide así como le ruega que regrese con ella, y él le dice que no. Y en su hotel, en la habitación del hotel, él está acomodando su ropa, y ella se da cuenta que hay un arma, una pistola, y sin que él se dé cuenta la agarra y se va. O sea, ya cuando él le dice, yo no voy a dejar a mi esposa, no voy a dejar a mis hijas, no voy a dejar a mi familia, ella se va muy triste, y bueno, recorre algunas calles de París, y al lugar al que llega fue a la iglesia de Notre Dame, y ella se suicida en este lugar de tristeza, del amor que le tenía a Vasconcelos, pues se muere de tristeza, o sea, se suicida. Y por eso en la Catedral de Notre Dame bueno, porque ya se quemó, había un cuadro de la Virgen de Guadalupe, porque el gobierno de México, al saber quién se había suicidado, o sea, cuando dan aviso al gobierno de que se había suicidado María Antonieta Rivas Mercado, y el gobierno obviamente sabe quién era, entonces, pues estaban como preocupados de la situación, y fue una forma de pedir disculpas de la situación que había pasado en esta catedral, y el gobierno mexicano regala un cuadro de la Virgen de Guadalupe a la capital francesa. Por eso en Notre Dame existía, no sé si actualmente, creo que ya no, existía una Virgen de Guadalupe ahí en la catedral. Entonces, esa es la otra parte de la historia que no sabemos. Nosotros sabemos quién fue Rivas Mercado, o quién fue su papá, o quién fue José Vasconcelos, pero cuando ya nos adentramos a la vida personal, ya encontramos muchísimas cosas bastante interesantes, que esa es la historia que yo quiero transmitirles a ustedes, porque no es lo mismo lo que vemos en la escuela, que a veces nos parece, a veces hasta aburrida, en el sentido de que tengo que aprenderme nombres, tengo que aprenderme datos, tengo que aprenderme años, tengo que aprenderme, y no le vemos el sentido a la historia. Entonces, mi intención es que ustedes en esta materia la disfruten, que aprendan, pero que aprendan disfrutando también de la historia y conociendo otra versión de la historia que no conocemos, o que tal vez teníamos noción de qué era la historia, o sea, la que nos decían en la escuela, pero que hay más allá, hay otras cosas que son muy interesantes de aprender, y esa es la intención que yo tengo con ustedes para esta materia, ¿no? Brandon, muchas gracias. Creo que sí te contesté el ok. Me permiten unos segundos porque mi perrita está como muy ansiosa y creo que quiere salir. Ya no sé si quiere salir o quiere entrar. ¿Me permiten unos segunditos, por favor? Sí, maestra. Gracias. Ya, muchas gracias, perdón. Bueno, entonces, después de este pequeño incidente, pues esa es mi intención. No sé cómo se sientan ustedes con la materia de historia. Y sí quiero conocer más que su experiencia, no experiencia, sino quiero saber si te gusta, por qué, no te gusta, por qué, ¿sale? Empezamos con Osmar, que fue el primero que entró a la clase. Osmar, ¿te gusta la historia? ¿Cómo te sientes con la materia? Me gusta mucho la historia, de hecho era una de las carreras que iba a estudiar en la UNAM. Lamentablemente no me quedé. Siempre me ha fascinado leer reportajes de culturas, de civilizaciones y de aquí de México. Como se lo comentaba, hay cosas que conocemos por los libros de texto, pero hay otras cosas que si investigas más a fondo o te enamoran o te decepcionan de X o Y personaje. Por ejemplo, uno de mis personajes que yo siempre pensé que era un gran presidente era Benito Juárez, pero investigando y leyendo libros y artículos me doy cuenta pues que no, que no fue así. Y
yo pensaba que era un villano, Porfirio Díaz, pues resultó que fue buen presidente, lamentablemente mucho tiempo y mucha presión de ricos y empresarios, pues lo llevó a tomar las decisiones. Creo que lo que no me gusta de la historia es que quien la difunde, ya sea en escuelas, difunde la parte que conviene, no la parte que realmente sea necesaria para que tú aprendas, y como la materia nos dice, la utilizamos para que en un futuro sepamos qué hacer y qué no hacer, pero si no tenemos la información correcta, pues vamos a repetirla. Exacto. Muchísimas gracias, Osmar. Ahora sí, Vero, ¿tú cómo te sientes con la materia? ¿Te gusta o no te gusta? Ay, me llama la atención, pero casi no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Esto de los nombres y las fechas a veces me confunde, a veces no me los grabo. Se te hace así como que Mm, aburrida, ¿no? Porque como te quedan en Ajá. la escuela, Es ¿no? que la forma en la que lo he manejado, bueno, lo han manejado y lo he aprendido, se me hace muy tedioso. Exacto, eso es importante. Hay mucho tedio, o sea, llega el maestro y vamos, saquen el cuaderno, saquen el libro, van a leer esto y se acabó. Y a veces te explican, pero te explican exactamente lo mismo que hay en el libro, entonces no le ves como que el sentido. Y la verdad es de que por eso muchas personas, la gran mayoría, pues obviamente por eso no les gusta la historia, porque nos dicen historia y dicen, ay, por Dios, voy a tener que aprenderme chorrocientos mil cosas que ni le veo el sentido y me hago bolas, ¿no? Porque no sabemos ubicarnos en una línea del tiempo y eso es muy importante. Mi intención no es esa. Mi intención es de que tú aprendas la historia y que la aprendas de una manera más lúdica. Esta manera lúdica también tiene que ver mucho contigo, porque esta carrera de relaciones internacionales tiene mucho que ver con la historia, con la geografía y con la economía, entre otras. Pero estoy nombrando estas tres más importantes. ¿Por qué? Porque si yo no sé historia, yo no voy a saber la ubicación también geográfica en la que estoy, en la que está el mundo, y también la economía me dice muchas cosas. Sin estas tres cosas, economía, geografía e historia, en esta carrera estoy completamente frito. No quiere decir que me tenga que aprender toda la historia de la A a la Z y tal cual va. Sin embargo, sí tengo que hacer una labor de investigación y tengo que hacer una labor de saber qué países estoy trabajando, qué países estoy investigando, cuál es su historia, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas que tenemos que ver. Sin embargo, no te pido que tú seas experto en historia, experto en economía, experto en geografía, pero que sí tengas nociones de lo que cada una de ellas significa. Entonces, mi intención no es que te aprendas la historia de la A a la Z, porque no va a ser, pero que sí sepas en qué nos estamos ubicando, cuáles son las partes más importantes de la historia de México, porque en esta parte, en esta asignatura, si ustedes escuchan, bueno, más bien ven la asignatura, ¿cómo se llama? Se llama Historia y Surgimiento del Estado Mexicano. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una materia que se llama Teorías de las relaciones internacionales, o me equivoco. Sí la tienen, ¿verdad? Ahorita. No, bueno, la tuvimos el La semestre tuvieron pasado. la otra. No El sé, bloque pasado. Ahorita, ¿cuál? llevamos al volumen 2 ahorita de teoría de la relación internacional. Ah, ok. Este nivel. Entonces, sí tiene relación. Entonces, si ustedes no saben historia, se van a perder completamente en las asignaturas. No van a saber en dónde andan. Entonces, sí tienen que saber de historia y es una parte muy, muy importante. Brandon, ¿a ti te gusta la historia? Sí, no. ¿Por qué sí y por qué no, Brandon? Bueno, sí, porque se me hace interesante, pues, muchas cosas. Por ejemplo, yo no sabía lo de la guerra de los misiles y cuando lo estudié, pues me gustó. Y así varias cosas que he visto que me van gustando. Y no porque, igual como a mi compañera, a mí me cuestan trabajo lo que son las fechas y las confundo o se me olvidan. Sí, Entonces, me cuestan trabajo lo que son las fechas, pero la historia en sí no me cuesta trabajo porque lo relaciono todo, es que yo relaciono las cosas. Entonces, al buscarle una relación es más fácil recordarlo todo.
Exactamente. Entonces, mi intención no es que te aprendas la historia como tal. La verdad es de que no, sino que la entiendas y la disfrutes. ¿Y cómo va a ser o sea, bueno, estas sesiones síncronas? Como son pocas, o sea, son 4 unidades y cada unidad abarca un tiempo, una línea de tiempo bastante grande en cuestión histórica. Mi intención es de que tú tengas las herramientas necesarias para poder entender. ¿Cuáles son esas herramientas necesarias? Pues todos los materiales que yo te mando. Hay muchos materiales dentro de la plataforma. Sin embargo, no te voy a poner a leer, sino quiero, muchas veces lo visual nos ayuda bastante, pero también hay que saber escoger entre lo visual. Por ejemplo, ahorita que vamos a ver las culturas mesoamericanas, te voy a dejar un material, varios materiales que tú vas a decidir cuáles quieres ver. ¿Por qué? Porque también eso influye mucho en la manera en la que nosotros aprendemos. No es lo mismo que tú digas o que decidas, quiero ver este video, a que te digan, tienes que ver este video. Son dos cosas diferentes, ¿sale? Entonces yo te voy a dejar una serie de materiales que tú vas a decidir qué quieres ver. No va a haber algunas lecturas que yo te deje que diga, esta sí la vas a tener que leer, o dentro de la plataforma, ¿no? Pero te voy a dejar series, te voy a dejar algunas películas, algunos documentales también que son importantes y que son serios, porque hay también que hablar de esta parte de que no es lo mismo estar leyendo el TV y novelas a estar leyendo un libro, no es lo mismo, ¿sale? O estar leyendo, por ejemplo, la vida de la reina, la reina Isabel ¿cómo se llama? Un TV y novelas, a ver la historia de la reina Isabel, no como historia, sino, no en un libro, sino en algo más formal, que puede ser un documental, en donde sí me dé datos reales, ¿no? No es lo mismo la TV Notas y demás, a algo realmente bien hecho. Entonces, hay algunas series que yo les voy a recomendar, hay una película también que van a tener que ver, algunos documentales para esta primera parte, que se trata de todo lo que es ¿cómo se llama? Culturas mesoamericanas. Una de ellas, eh, es la cultura madre, que es la Olmeca. La Olmeca nace en la parte de lo que ahora conocemos como Tabasco, y en toda la sociedad, en toda la cultura mesoamericana, desde aquí, lo que es los teotihuacanos, mexicas, etcétera, etcétera, se han visto vestigios de la cultura olmeca. ¿A qué me refiero con vestigios o algunos detalles? Me refiero a que en esta zona de Tabasco pues está cerca lo que es el mar, y entonces acá de este lado en Teotihuacán no tenemos cerca el mar, ni acá tampoco en la ¿cómo se llama? En la zona mexica no tenemos mar. Sin embargo, se veían aquí que comerciaban con algunos caracoles, con algunas conchas, hay algunos rasgos de esta cultura olmeca. Entonces, a esta cultura se le llama la cultura madre. Es la cultura principal de las culturas mesoamericanas. Pero también tenemos otras muy, muy importantes como la maya. Y la maya tiene esta parte de misticismo, de por qué desapareció tan rápido, qué fue lo que le pasó a la cultura maya. Eran centros ceremoniales bastante grandes. No sé si ustedes ubiquen lo que es Chichén Itzá, que está en Yucatán, y es una cosa impresionante cuando uno llega a este lugar. Ves la pirámide principal. Antes se podía subir, a mí me tocó de niña subir esta pirámide, y son escalones, no les miento, o sea, son muy pequeñitos, que tú tienes que ir subiendo esa pirámide de lado, ¿no? O tienes que ir así como de a gatas para no caerte, y bajar de la misma manera. Esto lo hacían porque no podían, primero, la población general no podía subir a las pirámides, solamente subían los sacerdotes y los gobernantes, eran los únicos que podían subir, y los guerreros, o sea, grandes. La cultura maya tiene muchísimas cosas muy importantes, como que descubrieron el cero. Ellos tienen ahí en Chichén Itzá, hay un observatorio en donde ellos ven cosas que nosotros no podemos imaginarnos si no teníamos un
un telescopio como los conocemos ahora, pero para eso ellos eran muy inteligentes. Si nosotros conocemos este observatorio, es redondo y tiene una ventanita de este tamaño, grande, ¿no? Así. Y entonces en aquella época pues no había luz, no había nada, y entonces en la noche se iluminaba todo el cielo de las estrellas, con las estrellas, y entonces ellos en esa parte, o sea, en esa ventanita tan pequeñita, podían ver todas las constelaciones. Y eso les ayudaba obviamente a tener un calendario bastante exacto, digamos, como el que tenemos ahora, igual que los mexicas. Ajá. Entonces, eran culturas muy, muy importantes. Estos llegaron, no nada más estaban en toda lo que es la península de Yucatán, que incluye obviamente Campeche, Yucatán y Quintana Roo, sino también abarca territorios como Guatemala, como Honduras y como Nicaragua. Esta zona llegó, o sea, y Belice. Toda esta zona tiene vestigios mayas, pero hay varias hipótesis para saber por qué desaparecieron estas culturas. Una hipótesis es que llegó una sequía, una gran sequía a esta zona, y obviamente la gente tuvo que emigrar. Otra de las hipótesis dice que hubo una guerra bastante fuerte entre los pueblos de la cultura maya, y también la gente tuvo que emigrar. Realmente no saben a ciencia cierta por qué desapareció la cultura maya, o sea, en los periodos de tiempo, porque es el clásico, preclásico y posclásico. En estos tres periodos aparecieron y desaparecieron algunas zonas de la cultura maya, ¿no? Y aparecieron algunos centros ceremoniales como Tulum, que es una cosa bellísima. Llegar a Tulum es una cosa hermosísima, porque llegas a la zona o sea, de lo que es la zona arqueológica, y ves el mar. Es una cosa espectacular. Entonces, ya no te dejan subir a ninguna de las pirámides, te dejan subir en toda la zona maya, porque obviamente la piedra también se desgasta. Y hay algunas otras donde sí todavía te pueden dejar subir, que es en la zona de Chetumal. Todavía hay bastantes centros ceremoniales muy importantes, como está Calderitas, que es un centro ceremonial pequeñito dentro de lo que es Chetumal, o sea, está muy cerquita de lo que es el centro de Chetumal, está como 40 minutos, y es agarrar un carro e irte hacia Calderitas, y es una cosa bellísima. Está enclavada así en la selva, y casi nadie conoce este lugar. Hay otros, Cuculmich también está hermosísimo, que es camino hacia Mahahual, de ahí de Chetumal hacia Mahahual, haces más o menos como 2 horas, y también está enclavado en la selva. Todavía ahí te dejan subir a las pirámides, pero en Tulum y en Chichén Itzá ya no te dejan subir. Hay otras, por ejemplo, en Cancún, hay otras. En Teotihuacán también. Bueno, También Teotihuacán ya no te subir a la dejan subir. pirámide. Exacto, ya no, todavía mi hija tenía 2 años cuando subió la pirámide tiene ahora 16, hace 14 años, subió con mi mamá, y con su papá subieron la pirámide del Sol, que es la más grande, pero ahora ya no te dejan subir a ninguna de las pirámides, ni del Sol, ni de la Luna, ni todo lo que es el camino de los muertos, que le llaman. Tampoco te dejan subir a estas pequeños edificios, ya no te dejan subir. Y está bien que no te dejen subir, porque finalmente la piedra se desgasta, y es una pena que también nosotros no sepamos cuidar nuestra historia, la que vemos, la que podemos tocar. Eso es muy importante también. Bueno, pues podemos hablar así de todas las culturas mesoamericanas. También las del norte también son muy bonitas, a pesar de que sus centros ceremoniales no son tan grandes. Sin embargo, sí son muy importantes, como la Paquimé, que está en el norte de nuestro país, o todo lo que es Coahuila, que compartía algunas culturas indígenas con Estados Unidos. De hecho, algunas de esas culturas vienen de Estados Unidos, y que con la llegada de los irlandeses y de los ingleses, estas culturas, como los Kickapoo, bajaron hacia tierras coahuilenses, y ahí se asentaron durante muchos años. Y todavía existen algunos grupos de estos que quedaron, que llegaron a México,
a causa de la guerra civil norteamericana, a causa de la invasión inglesa e irlandesa de Estados Unidos, y que obviamente hay conservaciones, lugares allá en Estados Unidos. Sin embargo, ya no existe una tradición como nosotros la tenemos, por eso ellos están invaden, o sea, hay algunos de los indígenas americanos dicen, es que ustedes llegaron a invadir, y sí es cierto, lo que son los ingleses y los irlandeses llegaron a poblar tanto Canadá como Estados Unidos, y acabaron, arrasaron completamente con toda la cultura indígena de estos lugares. Aquí en México fue diferente. Tratamos como de sobrevivir, y como eran muchas culturas indígenas y eran muy grandes, entonces no se terminó con todo lo que era nuestra cultura, pero si por ellos hubiera sido por los españoles, hubieran acabado con todo. Y una de las cosas importantes que vamos a ver aquí es obviamente las enfermedades. Nosotros pasamos una pandemia, la del COVID-19, pasamos una influenza, pero también en aquella época pasaron una terrible que fue la viruela. Y la viruela, si nosotros nos vamos a la historia y les puedo contar la historia de cómo llegó la viruela hacia Europa, fue gracias a los asiáticos. Esto ya existía en Asia. Entonces llegan y hacían como bombas bacteriológicas en aquella época. Le estoy hablando de hace siglos y siglos y siglos. Los mongoles, esta cultura mongola, hacían bombas, digamos, con la ropa infectada de viruela, y entonces la aventaban a las ciudades amuralladas de Europa, y obviamente se contagiaba la gente. También fue a causa de las ratas. Las ratas obviamente están llenas de pulgas. Las pulgas absorben, bueno, más bien muerden y se alimentan de la sangre de las ratas, y las pulgas llegan hacia los perros y hacia los gatos. Entonces, la gente en Europa no era nada, pero nada, no había higiene en la ciudad. Estamos hablando de la Edad Media, del oscurantismo, y entonces la gente se empezó a infectar. Y cuando se infectaron caían como moscas, o sea, y había gente que abandonaba a sus hijos, a su familia, porque obviamente sabían a qué se enfrentaban, y era horrible. Incluso en Marsella, en Francia, en lo que conocemos ahora como el edificio de gobierno, hay un mural enorme, grandísimo, en donde te explica, porque Marsella fue uno de los lugares que más afectado se vio en el caso de Francia, que más afectado se vio por la viruela. Entonces, ahí narran cómo es que llega la viruela a Marsella, y a la gente la enterraban por cientos. Entonces sacaban a la gente de la cárcel y le decían, si tú puedes, o sea, hay que ir a sepultar a todos estos, y si no te enfermas, pues ya eres libre, y si no, pues ya valió, ¿no? Entonces muchos de los presos pues se ofrecían a ser sepultureros, y muchos de ellos obviamente se infectaron y murieron, pero también hubo otros que no se infectaron y fueron libres, y se les tenía que poner había tanta gente que moría, que también había gente que sobrellevaba la enfermedad y se salvaba, pero a veces los enterraban vivos todavía. Entonces, para evitar eso, ahí en el mural que les digo que está ahí en Marsella, a la gente se les ponía un clavo en el pie, en el dedo gordito del pie, para ver si todavía estaban vivos. ¿Por qué? Porque la gente las enterraban vivas. Entonces, por la cantidad de gente, pues a veces no se fijaban, y entonces luego, por eso los velaban. Nosotros ahora, todo el mundo vela a sus muertos, pero esto viene desde esa época, porque los ponían en la mesa, así de su casa, los ponían ahí a ver si no resucitaban, si ya había pasado la enfermedad. Entonces estaban esperando a que el muerto resucitara de alguna manera, ¿no? Por eso tenemos también esa tradición de velar a nuestros muertos, pero es por eso, porque la gente moría, o la gente estaba tan mal que a veces sí, de tanta temperatura que tenían, pues no podían reaccionar, pero había veces que sí sobrellevaban la enfermedad y decían, ya me curé, ¿no? Y revivían de entre los muertos realmente, ¿no? Entonces, fue una enfermedad muy grande. Y esto también llegó a México, obviamente. Cuando llegan los españoles, los primeros españoles a México, llegaban obviamente en barcos, pero los barcos también traían ratas, y las ratas traían enfermedades. Y esas enfermedades, como la viruela,
fue una de las causas más importantes que minó toda la población indígena. Quedó solamente el 5% de la población indígena viva entre la guerra que tuvimos con los españoles, ¿no? Porque ellos tenían un armamento mejor que nosotros, y por la enfermedad. Y esta parte de la enfermedad aparece en una película que yo les voy a recomendar que se llama Ave María. Esta está en YouTube, no se preocupen, yo tengo la liga, yo se las mando, así que ni la busquen ni nada, ahí va a estar. Y ahí te explica muchas cosas que estamos viendo. Te explica cómo fue el proceso de conquista, te explica cómo llegaron las primeras órdenes religiosas, qué hacían aquí en México, cuál fue su función, y también te explica cómo es que la gente se enfermaba y cómo empezaron porque aquí no teníamos ese tipo de enfermedades, entonces no sabíamos con qué combatirlas. Y entonces a través de la medicina tradicional, que ya también vimos en Introducción a las Ciencias Sociales, que a pesar de que Bunge dice que no es una ciencia como tal, que él lo transmite más bien como la tecnología, que sí es la ciencia, pero que realmente sí tienes un método científico para poder saber cuáles son la medicina tradicional mexicana, ¿no? En este caso. Entonces, ahí en esta película de Ave María, ves toda esta parte que es muy importante para nosotros conocer y saber, y les recomiendo esa película. Otros materiales que les voy a dejar es la serie de Hernán, que la hizo TV Azteca, o sea, no es que me agrade mucho TV Azteca, pero hay que reconocer que hizo una muy buena serie esta de Hernán. Esta está en Prime, ahí les digo dónde está. Si no tienes Prime, no te preocupes, les dejo otro documental acerca de Hernán Cortés, les dejo también la liga de esta película, y les dejo una liga también de la serie que hizo Canal 11, muy bonita, acerca de la Malinche. La Malinche para nosotros significa traición. Y en este caso hicieron la vida de la Malinche, pero no como la mujer traicionera que nosotros conocemos, sino como la vida de esta mujer, y vamos a entender por qué traicionó de alguna manera. Fueron circunstancias que le tocaron vivir y de alguna manera tenía que sobrevivir. Entonces hizo cosas que no tenía que haber hecho, pero también estaba su vida de por medio. Ella fue la amante. Después nunca se casó con Hernán Cortés, sin embargo sí tuvo un hijo con Hernán Cortés, pero no fueron los primeros mestizos. Los primeros mestizos fueron gracias a que dos náufragos que venían de Cuba, españoles, naufragan en la zona del Mar Caribe, llegan a la zona maya, y uno de ellos sí se casa. Incluso en Chetumal hay una rotonda que le llaman la rotonda del mestizaje, porque ahí está este español junto con su esposa, que es una chica maya, y están sus dos hijos. Esta rotonda es la carretera que viene desde Mahahual hacia Chetumal. Entonces, esta rotonda es muy importante porque ahí está, es el monumento al mestizaje. Ajá. Entonces, bueno, se me va a acabar el tiempo y no les he dicho qué van a hacer en la actividad. ¿Les parece si nos desconectamos y nos volvemos a conectar para que les diga qué van a hacer de actividad? Sí, maestra. Ok, nos vemos ahorita en unos minutitos. Cuídense mucho, ahorita los veo. Gracias.